José Guillén. Ujú. Adelante, por favor. Sí. Buenos días, compañeros y doctores. Nosotros les vamos a presentar el tema de sepsis y choque séptico. Estamos conformados por mi compañera Soria Álvarez Cari Maricruz, mi compañero González González Iván y su servidor Hernández de la Cruz José Guillén. La siguiente, por favor. Ok, a muy grandes rasgos, la sepsis va a ser un síndrome clínico en el contexto de una infección severa y se caracteriza por una respuesta inflamatoria sistémica y un daño tisular generalizado. Esto va a involucrar tejidos distantes del sitio original de la infección, lo que exhiben signos cardinales de inflamación, que incluyen desde la vasodilatación, el incremento de la permeabilidad vascular y la acumulación de leucocitos, que van a ser bases fisiopatológicas para el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que ahorita lo vamos a ir viendo. La siguiente, por favor. Antes ya de definir como tal sepsis y choque séptico, tenemos que tener en cuenta ciertas definiciones que van a ser antecedentes de esta sepsis. La primera va a ser el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, o SRIS, que va a ser una entidad que define una condición clínica caracterizada por una respuesta inflamatoria generalizada que puede o no desencadenarse en respuesta a una infección. En cuestión, se va a tener ciertos criterios que nos van a determinar este síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. La primera va a ser una temperatura central, ya sea rectal, oral o sublingual, mayor a 38.5 grados. También una taquicardia, que va a ser la frecuencia, el aumento de la frecuencia cardíaca, que va a estar aumentado a lo normal para la edad, que no va a ser debida ni a estímulos externos, ni a medicamentos o estímulos dolorosos, y que va a persistir de forma inexplicada por un lapso de 0.5 a 4 horas en el caso de los adultos. Ahora, en los niños menores de 1 año, lo que va a persistir va a ser la bradicardia de aproximadamente 0.5 o media hora. Esta bradicardia va a ser anormal para la edad y tampoco es debida ni a estímulo vagal externo, ni a drogas como beta-bloqueadores o a cardiopatías congénitas. También va a haber un aumento de la frecuencia respiratoria o taquipnea, y el recuento de los leucocitos va a estar elevado o puede estar disminuido, esta sin relación con la administración de quimioterapia, y también va a haber un recuento de neutrófilos inmaduros mayor al 10%. Cuando la causa de un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica es una infección ya documentada o sospechada, se establece ya como tal el diagnóstico de sepsis. También vamos a tener causas que no van a ser infecciosas propiamente, que nos pueden generar este síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, como es la hipoxia grave, pueden ser traumatismos, quemaduras o pancreatitis. La siguiente, por favor. Ok. Según la edad del paciente, su condición inmunológica de base y el tipo y número de patógenos causales, se escalonan diferentes definiciones desde la entidad menos grave, que vamos a ver el de colorcito verde, que va a ser la bacteremia, hasta la de mayor gravedad, como es el choque séptico y la falla orgánica múltiple. Empezamos con lo más leve, que es la bacteremia. Esta bacteremia básicamente es la presencia de bacterias viables en la sangre. Una infección es un proceso patológico causado por la invasión de tejidos, fluidos o cavidades corporales, normalmente estériles por microorganismos patógenos o potencialmente patógenos. Aquí la definición no es tan perfecta porque en el caso de colitis por Clostridium difficile, la cual resulta de un sobrecrecimiento de este organismo en el colon, y como bien sabemos, el colon no es de todo un sitio estéril, ¿no? Después tenemos la sepsis, que va a ser lo que les mencioné anteriormente, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, agregado a una infección ya documentada o una infección ya sospechada. Y la sepsis grave va a ser una sepsis asociada a uno de los siguientes disfunciones, que puede ser desde disfunción cardiovascular,
un síndrome de distrés respiratorio agudo, una disfunción de dos o más órganos distantes del sitio de infección. Estas disfunciones pueden ser a nivel neurológico, donde encontraremos un Glasgow menor a 11, puede ser a nivel hematológico, donde puede afectar tanto las plaquetas como otros componentes de la sangre, puede ser a nivel renal, donde los niveles de creatinina también van a estar alterados, en este caso van a estar elevados, y también vamos a tener un daño hepático. Choque séptico lo definimos como una sepsis más una disfunción cardiovascular definida como la presencia, a pesar de una reposición de fluidos isotónicos mayor a 40 miligramos por kilogramo en una hora, donde se pretende mantener la presión, donde la arterial va a estar disminuida dentro de sus valores, y se va a se va a necesitar un requerimiento de soporte inotrópico para mantener esta presión arterial dentro de los límites normales, con la dopamina, bueno, con el uso de dopamina mayor a 5 miligramos por kilogramo por minuto, o dobutamina, o adrenalina, o norepinefrina. Y ya una falla orgánica múltiple, pues como su nombre lo dice, ya va a ser una falla no solamente en un órgano, pueden ser dos o tres, y aquí la homeostasis ya no se puede mantener con tratamiento de sustento. De hecho, por definición, más de 2 órganos, ¿de acuerdo? Ah, ok, más Sí, de dos porque órganos. uno todavía no te tienes chance, porque puedes tener, digamos, falla renal nada más, y esa puede ser reversible. Pero ya cuando son 2 o más órganos, entonces ya es más difícil la reversibilidad. Eso es importante. Y así se define, pues. Ujú. Vale. Sí, la siguiente, por favor. Ok, y continuando con los aspectos epidemiológicos, podemos ver que desafortunadamente es común. En cuanto a datos internacionales, el año antepasado la OMS dijo que hubo 49 millones de casos de septicemia anuales. En la mitad de estos casos ocurrieron en niños, y de estos 2.9 millones perdieron la vida. En cuanto al total, al 100% de pacientes con septicemia, la mitad, un 49%, fueron atendidos en unidades de cuidados intensivos, donde contrajeron la infección. Y también el 100% de los pacientes con septicemia en un hospital, el 27% de ellos va a fallecer. Y en el caso de la UCI, este dato casi se duplica al 42%. Siguiente, por favor. En cuanto a México, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición dio a conocer que hay 100 casos de septicemia por cada 1000 egresos en la población adulta. En los neonatos, esta cifra va de 10 a 15 casos por cada 1000 recién nacidos. En la unidad de cuidados intensivos suele multiplicarse 8 veces el riesgo de tener septicemia, y es que de 40,000 internamientos, el 27.3% de esos 40,000 internamientos, es decir, el 11,183 casos, van a tener septicemia, y ellos con una mortalidad del 30.4%. En cuanto a la bacteriemia nosocomial, esta varía de 1.53 a 3.18 por cada 100 egresos. Es algo frecuente. ¿Cuáles son las causas? La mayoría son por procedimientos de diagnóstico y tratamiento, como la colocación de un catéter central, la nutrición parenteral, los catéteres arteriales, las cánulas endotraqueales, entre otros. Es la principal causa de muerte en las unidades de cuidados intensivos, y existen complicaciones pulmonares también que, bueno, nos llevan también a un shock séptico. Síndrome séptico, ¿no? Así se le llama también. Uh-huh. Y recuerden que esta estadística va variando, ¿no? Esto no es estático, ¿no? Entonces hay que considerar el hecho de que año con año puede ir variando, incluso hasta antes, ¿no? Pero obviamente año con año pues se van sacando estadísticas y todo esto. De hecho, hay un consenso que se reúne cada 4 años y están modificando definiciones, vienen modificando actualizando la estadística, etcétera. Entonces, considérenlo pues también. Sí. Bien, bien, ¿y tú? Gracias, doctor. Adelante, continuamos. Siguiente, por favor. Ok. Entonces, ¿cuáles son los factores que van a favorecer o van a predisponer a un paciente para que tenga septicemia? El primero y muy importante es que el paciente se encuentre en una edad extrema de la vida, es decir, recién nacidos, neonatos, infancia,
así como tercera edad, son los que más están en riesgo de padecer septicemia. También entre los recién nacidos, aquellos que tengan malformaciones congénitas, en general en los pacientes que tengan inmunodeficiencias humorales, celulares primarias o secundarias, también los predispone. A cualquier paciente con trastorno metabólico, con desnutrición avanzada, con insuficiencia hepática grave, también hay que tenerlo en cuenta. Y muy importante, pacientes que hayan tenido quemaduras o intervenciones quirúrgicas que hayan implicado la apertura de una cavidad séptica, entonces esos pacientes también pueden tener una predisposición a padecer septicemia. En cuanto a los recién nacidos, cabe aclarar que existen factores maternos como factores propios del neonato. Entre los factores maternos tenemos las infecciones de la madre, alguna alteración obstétrica, como lo puede ser la ruptura prematura de membranas, o también las colonizaciones del conducto vaginal por algunos gérmenes patógenos, como lo puede ser el estreptococo del grupo beta hemolítico, Listeria monocytogenes, Ureoplasma urealyticum, Clamidia trachomatis, entre otros. En los neonatos, ¿qué es lo más importante? Todos los neonatos que son prematuros, que tienen bajo peso al nacer, que tienen hipoxia neonatal, que cuentan, como se los había mencionado antes, con malformaciones congénitas o que tienen alguna alteración de la respuesta inmunitaria relacionada con la prematurez, ellos son pacientes que están en un riesgo elevado de contraer una infección de este tipo. Siguiente, por favor. Muy bien, vamos con etiología. Aquí en etiología lo que va a predominar, evidentemente, van a ser las bacterias. Bacterias gram negativas o puede ser también bacterias gram positivas. Dentro de las gram negativas son causantes del 50% de los casos de sepsis. Aunque esto también va a variar, depende de las unidades hospitalarias, también de las regiones, incluso de los estados o incluso también de los países, porque hay países donde, por ejemplo, en Estados Unidos y Europa, el agente etiológico más frecuente para esta sepsis van a ser estreptococos del grupo B, y otros países va a ser la Listeria monocitogenes. En los años 70 aquí en nuestro país, lo que predominaba lo que predominó en ese momento fueron las gram negativas dentro de las enterobacterias del género Klebsiella enterobacter y Escherichia coli. En los años 90 hubo un cambio y predominó los cocos gram positivos, como los Staphylococcus aureus y Staphylococcus coagulasa negativo. ¿Mande? Este No sé último va a tener quién esté hablando, pero a ver, ¿cómo dijiste? ¿Staphylococcus qué? ¿Aeurus o aureus? Aureus, perdón. Bueno, entonces aguas, ¿eh? Sí. Staphylococcus aureus y Staphylococcus coagulasa negativo. Este coagulasa negativo va a tener una glucoproteína denominada limo, que esta va a tener adherencia a materiales sintéticos que se utilizan, por ejemplo, en los catéteres intravasculares. Entonces, pues entra ahí el proceso infeccioso y pues llega a nivel sistémico. Y también va a tener acción sobre los antibióticos. Sobre los antibióticos generando un mal funcionamiento y por lo tanto pues no van a tener efecto sobre las bacterias. También va a haber ciertos virus que nos pueden generar esta sepsis, como son los adenovirus, los citomegalovirus y el herpes simple. Protozoarios como el Toxoplasma gondii, Plasmodium, y hongos como Candida y Aspergillus. Esta cándida van a ser predominantemente en pacientes inmunocomprometidos de forma grave. Y bueno, la siguiente, por favor. Esta es una que donde se muestra una relación entre dos hospitales. Estos fueron bacterias aisladas en pacientes pediátricos en dos hospitales. La primera es el Hospital Infantil de México, entre los años 1968 a 72 y los años 1990-91, y el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI, y en donde los clasifican dos, gram negativos y gram positivos. Solo les marqué los que predominaban más, como dentro de los gram negativos, la Klebsiella enterobacter y el Escherichia coli. Tanto en el Hospital Infantil de México como en el Centro Médico Nacional Siglo XXI del Hospital de Pediatría. De los gram positivos, lo que va a predominar va a ser el Staphylococcus aureus y Staphylococcus coagulasa negativo.
Y al final, en el Centro Médico Nacional Siglo XXI del Hospital de Pediatría, va a ser el Staphylococcus coagulasa negativo. La siguiente, por favor. Aquí van a ser bacterias aisladas en la sepsis neonatal y como podemos ver, igual aquí van a ser 3 hospitales. El Hospital Infantil de México, el Instituto Nacional de Perinatología, entre los años 1986 y 1989, y el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI, de los años 1992 a 93. Entre los años 80 a 85, podemos ver que las especies de Klebsiella son los que van a predominar. En el Instituto Nacional de Perinatología va a predominar el Staphylococcus aureus y en el Hospital del Siglo XXI de Pediatría va a ser el Staphylococcus coagulasa negativo. La siguiente, por favor. Muy bien, aquí lo vamos a clasificar como entre niño sano a niño pues inmunocomprometido de aquellos agentes causales o agentes etiológicos que pueden generar sepsis dentro de la comunidad o dentro del hospital. Dentro de la comunidad tenemos Staphylococcus aureus, Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus pyogenes, Escherichia coli y Salmonella. Intranosocomialmente tenemos Staphylococcus aureus, meticilina resistente, Staphylococcus coagulasa negativo, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli y Enterobacter y Pseudomonas aeruginosa. Ya con un niño inmunocomprometido, lo que va a predominar van a ser los Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus coagulasa negativo, Pseudomonas aeruginosa y Candida. Y en los recién nacidos van a ser Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Enterobacter, Streptococcus agalactiae y Listeria monocitogenes. En resumen, concluimos que predominan las bacterias en un 52% gram negativas, en un 38% gram positivas y un 10% van a ser los hongos. En aquellos con sepsis severa, lo que va a predominar son los estafilococcus. En este caso va a ser Aerus, Streptococcus pneumoniae y Pseudomonas aeruginosa. El libro también mencionaba que se hizo un estudio multicéntrico en 135 unidades de terapia intensiva en México y se determinó que las etiologías más frecuentes de sepsis fueron la infección de punto de partida abdominal en un 47%, pulmonar en un 33% y de tejidos blandos en un 8%, renal 7% y de forma miscelánea en un 5%. La siguiente, por favor. Ok, en cuanto a la fisiopatología, vamos a tener varias A formas. ver, perdón, nada más para hacer una acotación, discúlpenme. De estos 3 cuadros que mencionaste, importantes por supuesto, pero creo, regrésame una, esa. El resumen lo ejemplifica muy bien, lo dices muy bien. Ajá. Vean la predominancia, por favor, de los tipos de bacterias. Obviamente las bacterias son las que más predominan, después los virus, después los hongos. Pero vean el porcentaje de predominancia de gram positivos y gram negativos. Eso importa muchísimo porque de ahí va a partir nuestro manejo y seguramente lo van a abordar. Y vean los sitios, ¿no? de infección y efectivamente el abdominal es el más importante. De hecho, mencionaste algunas estadísticas de algunos hospitales. También nosotros hemos hecho estadísticas en nuestro hospital y también nosotros tenemos nuestra flora muy particular y también hemos hecho porcentajes de la flora que nosotros tenemos, ¿no? Y claro, coincide con la literatura internacional, casi siempre tenemos mayor predominancia con gram negativos, igual que como lo dice tu resumen en el cuadro. Entonces, aquí lo importante es que ustedes consideren el hecho de que la etiología es diversa. Ajá, y cualquiera puede ser infecciosa, por supuesto, porque también ya dijiste las causas no infecciosas y que también tenemos que considerarlas, ¿eh? ¿Sí? Un paciente, por ejemplo, un gran quemado, ¿sí? Esos pacientes gran quemados, imagínense que pues toda su línea de defensa primaria, que es la piel, se denuda o sufre un cambio importante, pues va a ser presa fácil de la proliferación de microorganismos, ¿no? Pero ya vimos en tu resumen muy, muy acertado los porcentajes importantes que existen. Bueno, ahora sí nos vamos a lo que sigue. Gracias. Gracias, doctor. Ok, entonces continuando con la fisiopatología, hay que
comprender que va a haber una relación entre un receptor tipo TOL, que pues como recordarán es parte del sistema inmunitario innato, y un epítope, esa parte específica que va a reconocer el receptor tipo TOL. Cuando estos se reconocen, va a existir una activación y una liberación de ciertas citocinas, como lo puede ser la interleucina 1 o el factor de necrosis tumoral alfa, entre muchas otras que les enlisté en el lado derecho, como los leucotrienos, la lipoxigenasa, la histamina, bradiquina, serotonina, interleucina 2. Es importante esta liberación de citocinas porque van a ser las mediadoras de los procesos de adhesión de neutrófilos a células endoteliales, la inflamación local, la supresión de eritropoyesis, la fiebre, la taquicardia y la acidosis láctica. Esos estados nos van a condicionar a un daño tisular. Sin embargo, el epítope per se puede ser un lipopolisacárido que va a estimular por sí mismo a las células endoteliales para que produzcan más factor tisular. Al aumentar la producción de factor tisular, se activa la coagulación y comienzan a aparecer trombos microvasculares. Siguiente, por favor. Entonces, no solamente va a haber un estado procoagulatorio, sino que también vamos a tener alteraciones en el sistema que va a controlar la actividad de la coagulación, que es el sistema fibrinolítico. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Esa citocina, el factor de necrosis tumoral alfa, que les mencioné hace rato, y también los lipopolisacáridos, van a tener un efecto en la trombomodulina y el receptor endotelial de la proteína C. Van a disminuir la producción de estos dos componentes. Entonces, esto va a dar dos resultados. Uno, alteración de la activación de la proteína C, que como recordarán también está incluida en parte del complemento, pero también van a aumentar la síntesis de inhibidor del activador de plasminógeno 1. El plasminógeno es el precursor de la plasmina, lo que necesitamos para llevar a cabo la fibrinolisis, el deshacer ese coágulo. Entonces, si tenemos más inhibidor del activador de plasminógeno 1, entonces no podemos llegar a concretar la aparición de la plasmina y no se lleva a cabo la fibrinolisis. Muy bien. Siguiente, por favor. Entonces, podemos resumirlo en dos fases, la fisiopatología del shock séptico. La primera fase, las arterias y arteriolas van a dilatarse, van a disminuir su resistencia periférica, el gasto cardíaco va a aumentar. A esta parte se le conoce como shock caliente. La segunda fase es aquella en la que el gasto cardíaco va a disminuir, la tensión arterial va a caer. Esto puede ser con aumento de la resistencia periférica o sin pero también van a aparecer aquí los signos característicos del choque. En cualquiera de estas dos fases, pero más aunado a la segunda fase, el flujo sanguíneo va a hacer un salto de los capilares de intercambio. Es decir, no va a haber ese intercambio. Eso se le conoce como defecto en la distribución. Es aunado a los microtrombos que estaban apareciendo por ese estado procoagulatorio, nos va a dar dos resultados. El primero, va a disminuir el transporte de oxígeno y el segundo va a deteriorar la eliminación de dióxido de carbono. Esto significa que ese tejido en particular no puede recibir oxígeno y tampoco puede dar dióxido de carbono. Por lo tanto, a grosso modo, ello va a condicionar una insuficiencia orgánica y daños tisulares. Siguiente, por favor. En este otro esquema se ejemplifica muy bien cómo es la progresión que ya nos platicaba mi compañero Guillén en las definiciones. Tenemos esos microorganismos que van a llegar y van a producir ya sea una sospecha o una confirmación de la infección. Van a llegar a ese torrente sanguíneo en donde van a provocar una disrupción difusa del endotelio y una función microvascular alterada que les había mencionado está condicionado por varios factores. Entonces, va a haber una respuesta inflamatoria sistémica que, si progresa, nos va a llevar a una septicemia grave con disfunción orgánica, que puede ser caracterizada como algunos de los parámetros que había mencionado mi compañero José Guillén, como lo es la hipotensión, la hipoxemia, la oliguria, la acidosis metabólica, la trombocitopenia. Todo ello, si sigue avanzando, nos va a condicionar al shock séptico. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al cuadro clínico, vamos a tener síntomas como fiebre, taquicardia, sudoración, taquipnea y puede haber otros signos. Recuérdame tu nombre. Soy Karen Soria. Karen. Sí. Ok, gracias.
Sí, de nada. Puede haber otros signos relacionados a la infección causal. Cuanto más dejemos que progrese esta situación, va a haber signos de confusión, disminución del estado de alerta, que puede ser un signo temprano, la tensión arterial va a disminuir, pero paradójicamente la piel va a estar caliente, por lo que nos explicó nuestro compañero Iván, que es el set caliente. Bueno, en cuanto al diagnóstico va a ser puramente clínico. Vamos a checar la tensión arterial, frecuencia cardíaca y la monitorización del oxígeno. También podemos pedir un hemograma completo, un hemocultivo, urocultivos o cultivos de otros sitios potencialmente infecciosos. Más adelante hay algunos ejemplos. Y vamos a tener 3 escenarios para los pacientes. Cuando sospechamos de una sepsis en un paciente que ya tenemos una infección conocida, vamos a revisar sus signos sistémicos y de inflamación o una disfunción orgánica. En el caso de un paciente con signos inexplicables de inflamación sistémica, pues se va a evaluar la presencia de una infección a través de la anamnesis, el examen físico, los estudios como el análisis de orina, urocultivos, hemocultivos y otros cultivos de líquidos sospechosos como el líquido cefalorraquídeo. En los pacientes en los que se sospecha una causa quirúrgica o oculta de sepsis, es necesario hacer una ecografía, una tomografía computarizada o una resonancia magnética según nosotros sospechemos la fuente de la causa. Para la detección de disfunción de órganos, esta debe ser muy rápida para poder evitar que se haga más grave y poder resolverlo. Tenemos 2 escalas, la escala SOFA, que es la evaluación secuencial de la insuficiencia de órganos, según sus siglas en inglés, y esta es una mejor puntuación para los pacientes que se sospecha de infección, pero que se encuentran en la unidad de cuidados intensivos. Y tenemos la SOFA rápida, que se abrevia como QSOFA, y pues esta puntuación va a ser mejor para los pacientes igual con sospecha de infección, pero que no están en la unidad de cuidados intensivos. Su puntuación se va a basar solamente en la presión arterial, la frecuencia respiratoria y la escala de coma de Glasgow. No va a requerir que esperemos los resultados del laboratorio como en la anterior. Estos son los criterios de QSOFA, la SOFA rápida, y como ven, la frecuencia respiratoria, si es mayor o igual a 22, respiraciones por minutos, el estado mental alterado con la escala de Glasgow, y la tensión arterial sistólica, si es menor o igual a 100 milímetros de mercurio. Los pacientes que tengan 2 criterios o más deben someterse a más estudios clínicos para evaluar la causa de infección. Este es la escala de SOFA normal y pues vamos a tener un puntaje del 0 al 4 en donde vamos a evaluar varios puntos: la respiración, la coagulación, el hígado, el sistema cardiovascular, el sistema nervioso y el renal. Dependiendo de los puntos que tenga nuestro paciente, lo vamos a evaluar como si tiene gravedad a una falla orgánica o no. También tenemos la escala Apache, que es una combinación entre la SOFA rápida y la SOFA normal. Pues también tenemos un cuadro 1 de variables fisiológicas con una puntuación del 0 al 4, donde medimos la temperatura, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, y en el cuadro 2 tenemos una puntuación de edad. En el cuadro 3 nos va a predecir, de acuerdo a todos los puntos que completó o que sumó el paciente, y si es un paciente quirúrgico o no quirúrgico, la mortalidad que puede tener. Bueno, hay que considerar esas escalas. De la primera que mencionas, el QSOFA, obviamente, pues para considerar el daño que se está dando a los órganos, pero también nos da parte de lo que es la mortalidad. SOFA, QSOFA, Apache, que mencionas, se llaman escalas pronósticas también. Esas escalas pronósticas se saca un puntaje y de acuerdo al puntaje ya nos da un porcentaje de mortalidad. Y eso para nosotros es muy importante. Nosotros, por ejemplo, en los hospitales, cuando ya lo dijiste también hace rato, el diagnóstico relativamente es sencillo. ¿Por qué? Porque tenemos un cuadro clínico donde el paciente tiene fiebre, leucocitosis, ataque al estado general, y tenemos el antecedente de algún foco infeccioso. Ya también dijimos, de acuerdo a la estadística, mayormente de origen abdominal. Claro, puede ser respiratorio, puede ser renal, puede ser urológico, etcétera, ¿no? Hay muchos sitios, pero ya dijimos que el abdominal es el más frecuente.
Entonces tenemos ya el diagnóstico. Para nosotros ingresarlo, por ejemplo, a las unidades de terapia intensiva, a estos pacientes les aplicamos precisamente las escalas pronósticas y vemos que tanto lo que mencionábamos hace rato con la disfunción multiorgánica, ¿recuerdan? Que yo les dije, si nada más tiene un órgano dañado o dos, bueno, no hay tanto problema. Pero cuando el paciente, de acuerdo a la escala pronóstica que le estamos calculando, tiene más de 2 o 3 órganos dañados, entonces el pronóstico se ensombrece mayormente con ellos. Y dependiendo de eso y dependiendo del estado en que agarremos al paciente, entonces vamos a decidir si lo ingresamos o no lo ingresamos con nosotros. Estoy hablando principalmente de la terapia intensiva, porque las terapias intensivas efectivamente atienden pacientes graves o críticamente enfermos, pero con potenciales posibilidades de recuperación. No vamos a meter pacientes que ya están tan deteriorados de acuerdo a su daño orgánico y ya no tengan posibilidades de recuperación. No tiene caso. Serían gastos inútiles para el hospital, para muchas de tus situaciones y además no tendría caso una terapia intensiva de ese tipo, ¿no? Que pasáramos a todos los pacientes que se mueren. Entonces, hay que considerar eso, por favor. Esas escalas pronósticas que mencionas son muy importantes, las debemos aplicar, las debemos evaluar, sacar puntajes de esas escalas y en base a eso sacar los porcentajes de mortalidad. ¿Sí? Arriba del 30% en un paciente ya lo consideramos como mal pronóstico. Arriba del 50% ya el paciente ya tiene pocas posibilidades de recuperación. Y hay pacientes que ingresamos incluso arriba del 80%. Esos pacientes realmente a veces ya no tenemos ni siquiera posibilidades de que se recuperen y muchos de ellos fallecen. Entonces sí tenemos que tomar en cuenta eso, por favor, muchachos, al menos para que ustedes lo sepan y en un momento dado, cuando ya estén en un hospital y ustedes vean cómo se hacen los cálculos de las escalas pronósticas, ya no anden tan perdidos y digan, bueno, se hacen por esto, para ver la disfunción multiorgánica y para ver el porcentaje de mortalidad en el paciente. ¿Vale? Seguimos. Bueno, continuamos con el tratamiento. Se indicarán medidas de sostén de orden general y también un tratamiento específico con antibiótico para tratar esta sepsis. Y las medidas en orden general que deben implementarse en cualquier paciente séptico son optimización de la oxigenación tisular a través del soporte respiratorio de las vías aéreas. El primer paso en el manejo del paciente con choque séptico es el soporte respiratorio o de las vías aéreas. Se debe implementar el oxígeno suplementario en todos los pacientes con sepsis y esta oxigenación debe monitorizarse con una oximetría de pulso. La intubación puede ser necesaria para la protección de las vías aéreas y la ventilación asistida y la oxigenación. También la restauración de la perfusión tisular, reanimación agresiva y rápida del choque, la terapia antimicrobiana adecuada, el monitoreo en estos pacientes y medidas para evitar tanto hipotermia, hipertermia y un drenaje precoz de focos infecciosos. La siguiente, por favor. La restauración de la perfusión tisular debe focalizarse en los siguientes puntos cardinales, desde establecer o mantener una buena presión arterial, un llenado capilar menor a 2 segundos, mantener un estado mental normal, el ritmo diurético de 21 mililitros por kilogramo por hora después de la restauración del volumen circulatorio y también optimizar una frecuencia cardíaca normal. La siguiente, por favor. A ver, la uresis no es tanta, porque me estás hablando de mililitros por kilo por hora. No, 21 mililitros es muchísimo. Tal vez sea 2.1 y eso también ya lo estoy considerando muy alto. Ajá, los mililitros por kilo por hora en un paciente sano, entre 0.5 y 1.5 mililitros por kilo por hora, porque saquen la cuenta nada más, es por kilo por hora. Imagínense. Entonces, si nosotros orinamos más o menos entre 1,5 litros y 2, y eso ya cuando orinamos mucho en 24 horas, y si yo peso 70 kilos, sáquenlo nada más. Ajá, entonces, si yo voy a orinar 2 litros,
saquen 2 litros en 70 kilos de peso en 2,000 mililitros entre 70, entre 24. ¿Cuánto le sale más o menos, muchachos? Y 21, créeme, es muchísimo, ¿no? Entonces, aguas con eso, ¿no? Probablemente. No, sí, cierto. Sí, Ajá. lo saqué. Probablemente era 2.1, pero te digo, y aún así se me hace un poquito alto, ¿no? Sí, sí, sí. 0.5 a 1.5. Consideren eso, por favor. Vale. Síguele. Sí, gracias. La siguiente, por favor. Dentro de los líquidos intravenosos, la hipovolemia, sí. Perdón, sí, la hipovolemia intravascular relativa es usual en aquellos pacientes con choque. Entonces, leí que la terapia inicial debe iniciarse con un bolo de 20 mililitros por kilogramo de peso de solución cristaloide isotónica o solución fisiológica 0.9% o una solución de lactato de Ringer o Hartmann. Y esta infusión debe realizarse lo más pronto posible. Pueden ser necesarias más expansiones hasta mejorar la presión sanguínea y la perfusión tisular y el estado hemodinámico del paciente. Incluso se puede implementar hasta 60 mililitros por kilogramo de peso más durante las primeras horas. La siguiente. Esto es importante porque la reposición de líquidos inicial es crucial, ¿no? Para darle el manejo. Si nosotros nos tardamos en la reposición inicial de líquidos, el paciente puede sufrir el órgano que mayormente se sacrifica, recuerden que es el riñón. Entonces, en esta falta de aporte de volumen, el sacrificarse el riñón, piel, etcétera, pero de ahí se genera el daño a los demás órganos. Entonces, sí, así como es entre 20 y 30 mililitros por kilo, ¿no? El bolo inicial, y lo puedes subir hasta 60 litros, como mencionas, y esto individualizas al paciente dependiendo del estado de choque que se considere. Incluso el choque no nomás se ve por la hipotensión arterial, muchachos. El choque de hecho, ni siquiera tenemos que tomar en cuenta la presión arterial para ver si el paciente está en estado de choque. La principal parámetro para considerar el estado de choque es el lactato, ¿sí? ¿Por qué? Porque imagínense la falta de volumen que tiene ese paciente, entran en juego otras vías anaerobias, acuérdense de sus clases de bioquímica. Entonces entran en juego vías anaeróbicas y producción de lactato. Entonces, cuando hay mucha producción de lactato, eso significa dos cosas. Una, que hay vías alternas de producción de energía. Y obviamente se está produciendo menor cantidad de ATP por las vías alternas. Y dos, el lactato es deleterio para el organismo, ¿no? Y eso nos da una mala señal. Entonces, el dato de hipoperfusión tisular nos lo da el lactato, amén de otros reactantes, pero ese lactato es de los que se ve rápido, se visualiza rápido en una gasometría. Entonces, sí, la reposición de líquidos es crucial, y así como mencionas, hasta 60 mililitros por kilo en las primeras horas para bolo, no para mantenimiento, para bolo, como dicen. A ver, ¿seguimos? Sí. La siguiente, por favor. Gracias. Y aquellos pacientes que no mejoran después de las 3 expansiones de solución fisiológica de 60 mililitros por kilogramo de peso, deben recibir terapia con aminas vasoactivas. En pacientes normotensos se les da dopamina, en pacientes con mejoría en función cardíaca dobutamina, y en pacientes con hipotensión y vasodilatación encontré que se les da la norepinefrina. Y tener es correcto. Un acceso venoso central para el requerimiento de estas infusiones también, y de todo manejo. Eso es obligado, ¿no? Paciente que está de choque no le vas a poner un periférico allí, un punzocat, porque no alcanzaría siquiera los mínimos requerimientos, ¿no? Y esto que mencionas de los vasopresores, importante el hecho de considerar esto, muchachos. Si no has repuesto volumen, no puedes indicar vasopresor, porque el paciente lo tienes con depresión de los compartimentos, acuérdense. Ajá, tanto del intravascular como del intracelular, pero principalmente el intravascular. Entonces, el intravascular está deprimido, ¿sí? Imagínate, está sin volumen,
y luego le metes un vasopresor sin antes reponerle, lo que haces es un colapso vascular hasta generalizado y adiós paciente. Le damos en la puntilla y nos lo echamos, como dicen coloquialmente. Entonces tenemos que considerar el hecho primerito de reposición de volumen. Si nosotros ya vemos que a pesar de la reposición de volumen que le estamos brindando al paciente de acuerdo a los minutos calculados, el paciente sigue con datos de hipoperfusión. Acuérdense que no nomás la hipotensión arterial, porque si tú le metes mucho volumen, puede ser que la TA se recupere. ¿Por qué? Pues estás metiendo un montón de agua al intravascular y la TA se puede recuperar, pero eso no te garantiza que los tejidos estén perfundidos. ¿Sí? Entonces, esto es importante también considerarlo. Si ya tienes un volumen adecuado y aún sigue con datos de hipoperfusión, ahora sí. Entonces, inicias la terapia con vasopresores. ¿De acuerdo? Seguimos. La siguiente, por favor. Muy bien. El retardo en el inicio del tratamiento de antibióticos o una elección adecuada del mismo puede tener resultados muy catastróficos. Se ha sugerido que ocurre un incremento de hasta un 7.6 en la mortalidad por cada hora de retraso en el inicio de terapia antibiótica efectiva en las primeras 6 horas de hipotensión asociada a sepsis. Después se tiene que hacer una reevaluación dentro de las 24 a 48 horas de estos pacientes, y aquellas bacterias que son multiresistentes se debe dar un tratamiento combinado. La siguiente, por favor. Ok. En esta tabla podemos observar cómo es que se sugieren algunos antibióticos o esquemas de antibióticos en función de, primero, el grupo etario, si son recién nacidos, lactantes o preescolares, esto es para infancia, y también el tipo u origen de la sepsis, si es digestiva, respiratoria, si es tardía, temprana, o adquirida en la UCI o adquirida en el domicilio, el agente causal más frecuente que podría estar causando ese tipo en específico de sepsis y los antibióticos a los cuales debería de responder la infección. Entonces, un ejemplo puede ser que en los recién nacidos con una sepsis temprana, en los cuales puede haber enterobacterias, Streptococcus grupo B y D, una listeria monocitogenes, pueden ser los agentes patógenos. En ellos podemos utilizar cefotaxima más ampicilina o un esquema de ampicilina más aminoglucósido. Siempre es importante tener esquemas secundarios por dos razones. Uno, porque puede haber multiresistencia bacteriana, y dos, por si no se tienen disponibles algunos antibióticos en ese momento. Entonces, se puede adecuar el tratamiento. En el caso de los lactantes y preescolares, por ejemplo, si tenemos una sepsis de origen respiratorio, en ellos podría ser la causa un Streptococcus pneumoniae, un Haemophilus influenzae de tipo B, Staphylococcus aureus, y el antibiótico de elección puede ser ampicilina o con un inhibidor de beta-lactamasa, o cefuroxima o cefotaxima con ceftriaxona o ceftazolina más cloranfenicol. Son bastantes esquemas, no los voy a mencionar todos, pero aquí está en esta presentación los tienen y podrían indagar un poco más en ellos. También en los recién nacidos se puede utilizar la terapia con gamma globulina 4. Estos pacientes podemos suministrarles dosis de 500 a 700 miligramos por kilogramo cada 24 horas por 2 o 5 días, de 2 a 5 días. Siguiente, por favor. Quiero que consideren que son guías, ¿no, muchachos? Esto considérenlo nada más porque nosotros en un momento dado tenemos que particularizar, ya los dije hace rato también, a cada paciente, ¿sí? ¿De qué puede depender? Del origen del sitio de infección, puede depender de si el paciente lo adquirió en el hospital o lo adquirió en la comunidad, la infección estoy hablando, ¿sí? Depende de las circunstancias del paciente propias, es decir, las comorbilidades que pueda tener, diabético, hipertenso, ¿no? ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que individualizar. No quiere decir que la guía esté mal, ojo,
Sí, porque la guía te habla, las guías en base a qué están dadas, es algo que de acuerdo a los grupos que se reúnen y dicen, a ver, si, y hablan de estadística, pues, si en los niños la mayor frecuencia es esto, bueno, y los cultivos que se han desarrollado en ellos es lo sale eso y la sensibilidad que tienen son para estos antibióticos, entonces vamos a recomendar esos. Entonces las guías son de recomendación, nada más. Pero nosotros tenemos que individualizar mucho a todos esos pacientes, ¿de acuerdo? Claro, doctor. Gracias. Vale. Y bueno, esta es otra guía, pero ahora dependiendo del microorganismo, el antibiótico de primera elección y los antibióticos alternativos, que ya no ondearemos en ello, pero definitivamente hay que individualizarlo, hay que buscar el antibiótico que sea más fácil acceder, que sea más efectivo y que pueda darnos un buen resultado. Entonces, definitivamente creo Para que no, es sí, el perdón. objetivo. Ok, de acuerdo. Y acuérdense ustedes para no tener tanta bronca, ¿no? Yo que cómo quiero individualizar al paciente, bueno, le tomo cultivos. Y los cultivos casi siempre en los hospitales me vienen con antibiograma. El antibiograma me va a dar la sensibilidad de cada antibiótico hacia el germen que se esté desarrollando. Eso es importante. Pero no debemos de tardarnos, ¿no? Es decir, si me llega un paciente con un choque séptico al hospital, ya le determiné el sitio de infecciones, de origen abdominal, el paciente es un paciente diabético de 70 años de edad, de todo esto, y entonces le tomo cultivos, es cierto, pero no me espero hasta que me den el reporte, imagínense, se tardan luego una semana en que se den reportes de cultivos. Entonces lo que hago es iniciar tratamiento empírico. Y para esto son estos cuadros que ustedes están aquí poniendo, el de primera elección y el alternativo, dependiendo de la frecuencia. Pero lo ideal es el cultivo con antibiograma. ¿Vale? Entonces, para que lo consideren también, por favor. Va que va. Gracias, doctor. Ok. Vale. Siguiente, por favor. Y creo que eso es todo de nuestra parte. Bueno, entonces, ya vieron. Resumiendo, no cualquier infección es tan inocua, ¿no? Hay infecciones muy leves, eso es cierto. El problema aquí es la respuesta inflamatoria, ¿no? Que se haga sistémica y en un momento dado esto nos condicione ya una sepsis o una sepsis severa, ¿sí? Y aunado a esto, que aparte de que ya tenemos un foco de infección que está a nivel sistémico circulando un cierto número de bacterias, todavía estas nos produzcan una hipoperfusión tisular. Eso nos da un choque séptico, es decir, la sepsis ya establecida, más datos de hipoperfusión tisular y que no responden a manejo con volumen, entonces estamos hablando de choque séptico, ¿de acuerdo? Y ese ya hay un hilo muy delgado entre choque séptico y falla multiorgánica o disfunción multiorgánica, ¿de acuerdo, muchachos? Hay algunos autores que toman de forma distinta disfunción y falla multiorgánica. Tal vez tengan razón, la justificación que dicen ellos es que disfunción multiorgánica puede todavía ser reversible y apenas está disfuncionando los órganos. Y ya cuando están en falla completa el órgano, ya es más difícil de revertirlo y el pronóstico es más malo. Entonces, pero a veces se toma de forma indistinta el hecho de decir disfunción o falla multiorgánica. Ustedes consideren esto, pues, que les digo, la disfunción puede ser reversible en un momento dado, también depende de la evolución, depende del tiempo, etcétera. Y la falla, pues ya no. La falla ya está establecida y es muy difícil que se revierta. Bueno, pues gracias. Entonces, me faltó una persona, ¿no? ¿Quién fue el último que habló? Yo, Iván González. También Ok. estuve ahí en Fisiopark. Sí. Sí, nos okay. fuimos ahí campechaneando la exposición. Está bien, no te preocupes. Muy bien, Iván. ¿Qué sigue?
¿Tenemos algún otro tema? Sí, sigue enfermedad diarreica y cólera. Ups. Bueno, tenemos chance. 12:15. Bueno, ¿sí me escuchan? Perfectamente. Muy bien. Bueno, pues nosotros vamos a hablar acerca de la enfermedad diarreica y cólera. Ambas van a ser, bueno, el cólera va a ser una enfermedad diarreica también, pero vamos a abarcarla por separado. Entonces, mi compañero Yeriel, Mauricio y yo vamos a hablarles del tema. La que sigue, por favor. ¿Quién inicia el tema? La Perdón. enfermedad diarreica. Daniel Verasaluce Cubillas. Gracias. Síguele. Sí. Entonces, la enfermedad diarreica también vamos a conocerla como una gastroenteritis infecciosa. Esta se va a caracterizar por evacuaciones líquidas o acuosas, y fisiológicamente vamos a hablar de que es una hipersecreción o una secreción activa intestinal con sin pérdida de la absorción. Esto entre comillas porque vamos a ver más adelante los mecanismos patógenos, los cuales pues sí pueden llegar a afectar esta absorción. Entonces, esta enfermedad diarreica se da principalmente en los extremos de la vida, principalmente en niños menores de 5 años. La etiología está asociada a diversos microorganismos, entre los cuales son virus, bacterias, parásitos, inclusive hongos. Entonces, y realmente su mortalidad está relacionada a las complicaciones, que principalmente va a ser la deshidratación. El tratamiento, bueno, vamos a hablar más adelante, es la rehidratación por vía oral. Y bien, esto nos va a ayudar a un manejo o evitar en un 90% la mortalidad, si se maneja bien. La que sigue, por favor. Entonces, la enfermedad diarreica mencionamos que estaba causado por diferentes microorganismos, entre ellos virus, bacterias, parásitos y hongos. Los que van a generar enfermedad diarreica principalmente van a ser los virus, específicamente los rotavirus, aquí en México. Pero también vamos a tener otros virus que si bien se generan esta enfermedad, la generan en menos proporción, como los adenovirus o el virus de México. Este se aisló en niños mexicanos, por eso se le dio el nombre de virus México, y otros mucho menos frecuentes, pero que si bien se han aislado, como calicivirus o astrovirus. Por otro lado, con un 40-50% más o menos, los segundos que van a generar esta enfermedad diarreica van a ser las bacterias. Este conjunto de bacterias, principalmente Escherichia coli, hay diferentes tipos, principalmente Escherichia coli, toxigénica, que es el primero, EPEC, que va a ser Escherichia coli, enteropatógena, y otras entidades como Campylobacter jejuni, Shigella, Salmonella enteritidis y Yersinia enterocolítica. Yeyuni se dice. ¿Yeychuni? Yeyuni, como si fueran Y. Ajá. Sí, doctor. Entonces, estos van a ser principalmente las bacterias causantes de esta enfermedad diarreica aguda. Sin embargo, también se han aislado otro tipo de Escherichia coli, que vamos a ver más adelante, pero son menos frecuentes, entonces no las coloqué aquí, pero también, para que las conozcan, también tenemos Escherichia coli enterohemorrágica, enteroinvasiva, entonces también Klebsiella pneumoniae puede generar esta enfermedad, o bien otros tipos de vibrio, no es vibrio cólera, no recuerdo el otro nombre, pero es otra vibrio. Entonces, por otro lado, los parásitos también van a generar esta enfermedad. Principalmente los trofozoitos vamos a encontrarlos. Estas no tienen mucha relación, de hecho en tamoeba histolítica solo va a ser el causante de un 2%. Giardia lambia también va a ser la causante en un 6%. Y Cryptosporidium se va a encontrar principalmente en zonas rurales y está asociado a los animales.
También hongos, los mencioné al inicio, pero con condiciones específicas, ya que Candida albicans puede generar esta diarrea, pero en pacientes inmunocomprometidos o bien en pacientes con tratamiento multiantibiótico. Entonces es raro que se dé, pero se puede llegar a dar. Bueno, no menosprecien a la entameba, ¿eh? Dijiste entendí que dijiste que no era muy importante, ¿no? No, Pues sí, es de las que causan más, pero la etiología dice que solo no va de más de un 2%. De acuerdo, pero sí, a la paciente que le da amibiasis, olvídate. Sí, de hecho, todos los agentes que puse en esta diapositiva son los principales causales de diarrea. De acuerdo, muy bien. La que sigue, por favor. Entonces vamos a hablar acerca de la epidemiología. Se dice que a nivel mundial mueren alrededor de 4 millones de niños menores de 5 años. Si bien esta es una cifra que se venía manejando ahí por de 2004, 2005, la tasa de mortalidad ha disminuido bastante o considerablemente debido a las medidas preventivas que se han dado. Entre ellas, la cloración del agua ha sido un factor importante. Aquí en México, bueno, yo busqué y se hacen reportes semanales. Entonces, dependiendo la semana y el año, los estados de la República van a tener mayor o menor incidencia. Esta es la más reciente, en el cual el estado de Zacatecas tiene una mayor incidencia que los demás. Sin embargo, esta enfermedad va a estar asociada a diferentes factores, ¿no? La que sigue, por favor. Ay, bueno, creo que se borró una imagen, pero no importa. Entonces, esta enfermedad diarreica se asocia mucho a etapas a estaciones del año, principalmente las asociadas a bacterias se dan principalmente en estaciones calurosas y lluviosas, o se asocian más a ese tipo de clima. Mientras que, por otro lado, en el invierno es más común que el agente causal sea rotavirus. Entonces, o en niños, ¿no? También. Sí, el rotavirus. De hecho, de hecho, la mayor incidencia de mortalidad en niños, les mencioné que era de niños menores de 5 años, pero la incidencia o los casos de mayor muerte son niños o neonatos de 6 a 11 meses de edad. Entonces, son los pacientes que más tienden a morir. Y esto tiene una explicación, ¿no? Ya que debido a las diferentes infecciones que se dan o que se llegan a presentar en el niño, genera inmunidad. Entonces, por eso no tiende a haber tantos casos o más mortalidad conforme va creciendo nuestro paciente. Entonces, la mortalidad se asocia en los extremos de la vida, ya lo vimos, en niños menores de 5 años, pero también puede afectar al otro extremo de la vida, a pacientes mayores de 60 años, también se pueden ver afectados, incluso llegan a tener una alta tasa de mortalidad, debido a la deshidratación, que va a ser la complicación más importante. La transmisión de estos agentes va a ser de forma oral fecal. Entonces, si se tiene contacto con comida, agua contaminada de heces o bien con el contacto directo de esas heces, se llega a dar esa infección. El periodo de incubación va a ir de 1 a 7 días dependiendo del agente causal, y bien el periodo de contagio va a ser todo lo que dure el paciente o que esté excretando el agente causal. En cuanto a periodos de incubación y de contagio, ustedes los vamos a ver en cada una de las infecciones ya muy particulares, ¿no? Entonces, está bien, pero más es un promedio, ¿no? Es que hay unos que se extienden un poquito más. Vale. Entonces, la que sigue, por favor. No cambia. Bueno, les voy a platicar. Entonces, tenemos diferentes factores de riesgo que se asocian a esta enfermedad diarreica. Entonces, epidemiológicamente se asocia mucho a una mala
lactancias, por así decirlo. Entonces, pacientes o bebés que no recibieron una buena, pues sí, un buen pecho, o que se retiró el pecho, principalmente pacientes de 4 o 6 meses, se asocia mucho esto, ya que recordemos que la leche materna contiene inmunoglobulinas importantes que van a servir para el sistema inmunológico del bebé. Entonces, al no dar esta inmunidad activa, los agentes o microorganismos van a tener mayor mortalidad. Por otro lado, también se dice que los biberones van a ser un agente, un reservorio de estos microorganismos, ya que tienden a almacenar estos si no se tiene una buena higiene. También el contacto con alimentos contaminados o alimentos que se dejan al aire libre son un medio ideal para el crecimiento de estos microorganismos. El contacto. ¿Qué pasó con la presentación, chavos? No la veo. Es que creo que hay problema, pero ahorita lo comento. Ah, ok, vale. Son imágenes, de todos modos. ¿Ya ven mi pantalla? Listo. ¿Ya ven mi pantalla? Ya quedó. Ya, amigo. Gracias. Entonces, también malos hábitos higiénicos, el no lavarse las manos después de defecar, el no lavarse las manos y tocar alimentos, pueden ser un factor de riesgo importante. También el agua contaminada con enteropatógenos se asocia mucho a este tipo de enfermedades. Lo curioso es que en invierno, si bien se tienen medidas como la cloración del agua, esta potabilización del agua no es tan eficaz en invierno según la literatura. Entonces llegan o tiende a haber más contagios en invierno. O bien por una cuestión social, económica y social, principalmente en personas de bajos recursos que no cuentan con sistema de drenaje, con sistemas, pues sí, un buen sistema de sanidad también se puede asociar a este tipo de enfermedades. Entonces vamos a hablar un poco de la fisiopatología o patogenia de estos microorganismos. Vamos a dividirlos en 3. Primero vamos a hablar de la fisiopatología de las bacterias y se han descrito 4 formas o mecanismos de las bacterias, entre los cuales está la adherencia, la invasión, la enteropatogenicidad y la citotoxicidad. Entonces, la adherencia va a estar asociada principalmente con E. coli enteroadherente. Entonces, este se va a adherir a la mucosa del epitelio intestinal. Entonces, gracias o por medio de sus filis o fimbrias, también gracias a glicoproteínas, y una vez establecido ahí va a proliferar, lo que va a causar una anormalidad en la función de la célula normal, lo que nos va a generar la diarrea. Por otro lado, la invasión está asociada a Salmonella, a Shigella, Campylobacter, E. coli enteroinvasiva y Vibrio enterocolítica. Ese era el nombre que se me había pasado hace rato. Vibrio enterocolítica. Entonces, ¿cómo se va a dar esta invasión? Primeramente va a invadir intestino delgado y va a seguir con colon. Estas van a penetrar la mucosa intestinal y pueden llegar incluso a la lámina basal o llegan a la lámina basal y ahí es donde comienzan a proliferar. Entonces, estas generan inflamación y ulceración a nivel intestinal, por lo que se genera un proceso inflamatorio. Entonces llegan pues sí, los polimorfonucleares, estos liberan prostaglandinas, lo que genera que se desencadenen mecanismos de la adenilciclasa, lo que nos va a generar la diarrea como tal. Pero también esto asociado a las prostaglandinas y a los polimorfonucleares, a este proceso inflamatorio y ulcerativo. Puede haber daño a nivel intestinal. Entonces, si hay una ulceración o un daño, entonces nuestra definición que dice que la absorción no se ve afectada, entonces podríamos decir que sí se ve afectada, ¿no? Entonces, la citotoxicidad va a estar dada por Clostridium difficile, Shigella, E. coli enterohemorrágica.
Y aquí estas van a generar un daño en nuestras células enterales debido a la liberación de toxinas, principalmente, o se han descrito en Shigella, la Shigella-like 1 y 2, que van a destruir o a afectar a nuestras células enterales, y bien estas toxinas se asocian también al síndrome urémico hemolítico, lo cual va a destruir a nuestros eritrocitos y va a haber afección renal. Entonces, ese va a ser su mecanismo de acción, liberar estas toxinas, y así van a generar esta secreción. Muy bien. Por otro lado, la enteropatogenicidad va a ser diferente a las demás, porque no, en esta la característica importante es que no va a haber daño a nivel, pues sí, celular. Como tal, no va a afectar a nuestra célula enteral como tal. Entre ellas vamos a tener que Vibrio, E. coli enterotoxigénica, Yersinia enterocolítica, Aeromonas, ahí se me fue, Hidrofila, Klebsiella pneumoniae y Clostridium freudini van a ser o van a tener este mecanismo patógeno. Entonces, ¿cómo van a hacer que haya diarrea si no afectan nuestro epitelio enteral? Pues bien, por medio de liberación de proteínas. Estas proteínas se han descrito dos, una termolábil y otra termoestable, la cual la termoestable va a estar asociada a la glutanil ciclasa, y por otro lado, la proteína termoestable y termolábil va a estar asociada a adenilato. Adenilato. Entonces, la termolábil, ¿qué va a hacer? El estimular al adenilato ciclaso, va a hacer que aumente el AMP cíclico dentro de la célula. Esto va a hacer que se inhiba la absorción de sodio y por otro lado aumente la secreción de carbonato, de potasio y de agua. Entonces va a ser un proceso más osmótico y por eso va a ser la causa de nuestra diarrea. No carbonato, bicarbonato. Bicarbonato. Agua y potasio. Ok. Sí, por favor. O sea, no es que sea un choque, sino una gran patología que nosotros manejamos como cirujanos, que podemos enfrentar un otro choque. mecanismo o el mecanismo de patogenicidad que van a tener los virus, principalmente rotavirus, va a ser la replicación dentro de la célula enteral. Entonces va a haber replicación, va a aumentar esto, y lo que va a hacer este virus, una vez que prolifere, es que va a haber acortamiento de las vellosidades del enterocito. Entonces, obviamente, se va a ver afectada la absorción. Por otro lado, los parásitos van a tener otro mecanismo de acción. Ahí tenemos a Entamoeba histolítica, que estos se van a caracterizar porque van a afectar principalmente de eudeno. Principalmente, aquí no va a haber acortamiento, aquí va a haber un aplanamiento de esas vellosidades. Y esto se va a dar debido, bueno, esta diarrea en entamoeba histolítica va a ser una diarrea persistente que puede ir desde 15 días o más. Y esto va a ser debido a, bueno, así, a la infección. Propiamente dicho, va a haber aplanamiento de estas. Y también por otro lado, vamos a tener a entamoeba y, perdón, tantito, recuerdo el nombre de esta, de la abajo, es que no lo puse, de Giardia lambia. No, la primera es Giardia lambia y la otra es variables hemodinámicas de distribución orgánica Cristosporidium. Esta Cristosporidium también va a afectar duodeno, va a generar ese aplanamiento. Y aquí es importante describirla porque si bien
no es muy común o no dura mucho, alrededor de 2 semanas esta diarrea en pacientes inmunológicamente estables, bien es un desafío médico, ya que en pacientes inmunocomprometidos o que tengan SIDA o tengan una mala nutrición, estos casos por este agente llegan a complicarse debido a que no hay un tratamiento específico para este. Entonces llega a ser un poco difícil. Y por otro lado, pues en tamoeba histolítica es importante recalcar que siempre va a haber, o el 90% de entamoebas histolíticas no van a generar esta patogenicidad. Entonces se habla de que entamoeba histolítica tiene que ser patógena para que nos genere esto. Entonces, sería... Ok, ahora vamos a ver las manifestaciones clínicas de todo lo que nos acaba de mencionar nuestro compañero Daniel. ¿Tu nombre? Mi nombre es Soto Torres Mauricio. Gracias, Mauricio. Okay. Bueno, la literatura nos agrupa esto en 4 grupos o 4 síndromes. En este caso tendríamos uno de tipo diarreico, uno disentérico, uno infeccioso y uno que ya contiene alguno de estos anteriores más unas complicaciones. Dentro del primero tendríamos un aumento en el número de las evacuaciones y de contenido líquido. Aquí puede o no haber la presencia de sangre o moco y puede estar acompañado o no de cólicos, de dolores. Tenemos el disentérico, aquí vamos a tener aumento en las evacuaciones. Aquí forzosamente está compuesto por moco y por sangre, que es lo que caracteriza a este tipo. Hay escasa materia fecal, aquí hay cólicos sí o sí, y el paciente refiere pujo y tenesmo. Y en el otro, en el síndrome de tipo infeccioso, va a haber, no sé, ya sea aumento de las deposiciones, materia fecal, puede haber o no moco, pero va a estar acompañado de fiebre, de anorexia, de vómitos y un ataque al estado general. También lo clasifica en otros 3 tipos, en una que se llama una diarrea acuosa o aguada acuosa, como lo menciona el libro, una diarrea con sangre o disentería, o una diarrea que inicia de forma aguda, pero sobrepasa un límite de tiempo y se convierte en una diarrea de tipo persistente. La que sigue, por favor. Ok. Aquí teniendo primeramente la diarrea de tipo acuosa, es una diarrea líquida, como le dice, agua casi. Casi no hay sangre o no hay la presencia de sangre, puede contener moco y esta puede ir de los 7 días a los 15, hasta ahí, es lo que se menciona en una diarrea de tipo aguda. Puede estar causada por virus o bacterias y en su mayoría de los casos este tipo de diarreas no requieren una terapia de tipo antibiótica, un antimicrobiano. Tenemos otra, la que es la diarrea con sangre o disentería, que es un cuadro que puede estar bien identificado o no como un cuadro disentérico, causado por tal vez una Shigella o otro tipo de bacteria. Aquí el paciente va a tener una disminución del apetito y va a comenzar con la pérdida de peso y esta pérdida de líquido constante. Aquí vamos a tener, como lo mencionaba el compañero Daniel, daño directo a la mucosa o a los epitelios y esta sí va a requerir de un tratamiento antimicrobiano. Otro de los agentes probables podría ser la entamoeba histolítica como causante de este tipo de cuadros. Y ahora tenemos una diarrea de tipo persistente, aquella, como les mencionaba, que inicia de una forma aguda, pero se ha prolongado por más de 15 días. Han durado más sus síntomas más allá de 2 semanas. Aquí tiene la presencia de sangre, es acuosa, hay pérdida de líquido importante, pérdida de peso, disminución del apetito, incluso fiebre, y el estado general del paciente se ve todavía más afectado. Aquí menciona la literatura que puede no haber una relación con un microorganismo, con algo patógeno, y que esta puede estar más asociado a, digamos, a la dieta, a los componentes, a la deficiencia de alguna enzima, algún problema digestivo. Sin embargo, como que hay una relación entre 50 y 50, como tal vez un desorden de alguna bacteria que está aumentando en proliferación, más aparte del paciente con una dieta que lleva, no sé, excesiva de fibra, que tal vez tenga problemas de celiaquía, que tenga, no sé, intolerancia a la lactosa. Entonces, se combinan ambos enfoques y pueden dar una diarrea persistente. La que sigue, por favor.
Ahora, dentro de toda esta clínica, si no es tratada, llegamos a complicaciones. Lo mencionábamos anteriormente. En aquellos pacientes menores a 5 años, el 70% muere por la principal complicación, que es la deshidratación. El otro 20% porque la diarrea complica a una diarrea de tipo persistente. Y otro 10% por complicaciones anexas a. Como lo mencionaba, la deshidratación es la más frecuente. Dentro de la pérdida de líquidos, tenemos un desequilibrio hidroeléctrico o de ácidos y bases. Si este se llega a ser hidroelectrolítico, no hidroeléctrico. Hidroelectrolítico. Y ácido base o ácido básico, en el cual si este no llega a equilibrarse, se convierte en grave y uno de los principales elementos que se pierde es el potasio. Empezamos con la hipopotasemia y que esta nos va a llevar a una acidosis metabólica. Si esta acidosis, este desequilibrio no se llega a compensar y aparte el paciente comienza a tener vómitos y evacuaciones más continuas, se llega a un shock hipovolémico. Otra de las complicaciones sería la diarrea persistente, lo que les mencionaba, que es muy poco el porcentaje de aquellas diarreas agudas que evolucionan a persistentes, sin embargo existe. Hay otras, que es la sepsis, que es cuando está asociada a una fiebre de fase intensa que dura más de 3-4 días, o por el lado contrario, hipotermia, la disminución de su temperatura, un ataque del estado general, alteraciones hemodinámicas y hematológicas debido a esta disminución del volumen. Otras cuestiones que menciona la literatura es el daño digamos, a los túbulos, en este caso la necrosis tubular, que condicionaría una insuficiencia renal, también por la disminución de la filtración, del volumen y de los líquidos que se están manejando en ese momento en el cuerpo. Otra cuestión es el hilio paralítico, si recordamos acá en la deshidratación, tenemos la disminución de potasio, pues recordemos que el potasio es esencial para los movimientos peristálticos en las vísceras, bueno, en los intestinos, y si se disminuye este elemento, disminuye ese intercambio. Otro podría ser la neumatosis, que es la entrada de, bueno, no la entrada, sino la producción de aire en ciertos órganos. Y por último, pero no menos importante, sería el infarto y la perforación intestinal como parte de las complicaciones. Ahora, hay como muchos criterios para ver su diagnóstico. Hay unos que mencionan que es completamente clínico, que son gran parte de las literaturas. Hay otras que mencionan que se tienen que hacer pruebas de laboratorio. Sin embargo, esta es como la más adecuada a la clínica. Primero nos presentan como una definición, que si el paciente tiene más de 3 evacuaciones en 24 horas, aquellas que están disminuidas en consistencia y que son diferentes al patrón habitual, a como las realiza de forma normal, estamos en presencia de una diarrea. En cambio, en los recién nacidos, que digamos, su alimentación es completamente de lactancia materna, ellos van a tener deposiciones de 6 a 10 veces al día de consistencia semilíquida y se sospecharía de diarrea cuando la consistencia sea más líquida y sean más deposiciones a las normales. Y aquí va a entrar mucho digamos, la vigilancia de la madre, porque la madre conoce cuántas veces o más o menos un promedio de cuántas veces el bebé tiende a ensuciar el pañal y pues cuando aumentan diría, tal vez esto es diarrea. Pero no digas la vigilancia de la madre, la información que te da la madre. Nada más no la vigilas. Bueno, eso sí. Mañoso. Sale. Ahora, una de las principales sería tratar de identificar aquel agente etiológico, ver qué tipo de cuestiones de higiene tiene el paciente, qué tipo de alimentación, en qué tipo de vivienda está residiendo, en qué estado se encuentra, tal vez de acuerdo a algún brote epidemiológico, alguna bacteria o virus que esté más fuerte en cierta región. Continuando con esto, es primeramente evaluar su estado de hidratación. Si el paciente tiene signos de deshidratación, lo que se tendría que hacer es hidratarlo. Adelante vamos a ver una tabla de acuerdo a ciertos criterios.
Y con esto hacer una exploración física adecuada. Ver pliegues, coloración de mucosa, por ejemplo, en los recién nacidos, bueno, los niños menores de 10, un año, 10 meses, un año, ver las fontanelas, el espesor, si están en adecuada consistencia, en su forma y su color adecuado. Otra, identificar signos acompañantes como una fiebre o disdermias, distensión abdominal, o si el paciente llega a tener datos de desnutrición tipo grave, si ha presentado diarrea con sangre o una diarrea que ha sido de más días, o sea, no nada más en ese momento, sino que, no sé, pasa que luego las mamás dicen es que tienen diarrea desde hace semana y media, ¿no? Y apenas te llevan al paciente y dices, pues bueno, esto ya era para que lo trajeran desde hace tiempo. Y una mala madre, porque imagínate 10 días de diarrea, puede ser que el paciente sea muerto, ¿no? No, normalmente no se tardan tanto, ¿no? Pero sí, tienes razón, el tiempo es crucial, por supuesto, pero no, imagínate una madre que vea a su hijo con un día de diarrea, ya con eso es más que suficiente, a menos que no lo quiera. Vale. Sí. Ok, y todo esto lo vamos a ver en cuestión de la historia clínica y, como les decía, evaluaciones de servicios, si tiene acceso a agua potable, si hay acceso a drenaje, si tiene buena alimentación, si, no sé, en su comunidad hay campañas de vacunación, campañas de saneamiento. Todo esto lo vamos a ir englobando para dar un diagnóstico. Se hace el uso de laboratorios cuando se sospecha de una enfermedad que pueda tener diarrea con sangre de más de 3 días, que se pueda pensar de alguna gente como cólera, como salmonela o como un brote a nivel de la comunidad, un brote epidemiológico, o alguna adquisición nosocomial, algo que sea fuera de lo normal, vamos a llamarlo así. Y este es el cuadro que yo les mencionaba anteriormente. Esta es una manera de cómo podríamos evaluar al paciente y estadificarlo para después darle un tratamiento. En el lado izquierdo, en la segunda columna, tenemos un estado donde el paciente estaría bien hidratado. En la columna del medio, uno deshidratado cuando ya presenta más de 2 signos. Y en un lado derecho tendríamos un paciente que ya está deshidratado y que ya está presentando un choque hipovolémico. En este caso, por ejemplo, vamos a tomar en cuestión de la exploración, la elasticidad de la piel. En un paciente bien hidratado sería de forma normal, mientras que en uno deshidratado los pliegues lo hacen con lentitud, incluso hasta la piel se ve áspera, se ve seca. Por ejemplo, en las fontanelas hay un aspecto normal, mientras que en los pacientes deshidratados hay un aspecto de hundimiento. Hace poco habían incluso noticias de ahí, de comunidades que mencionaban que había niños con las fontanelas sumidas y muchas, creencias o tal vez ideas de algunos otros lados, pues pensaban que eran otro tipo de cuestiones las que propiciaban que la fontanela estaba hundida, fuera de pensar en una deshidratación. Y hacían otro tipo de cosas, menos hidratarlos. Lo que le pasaba es que pues, los pacientes comenzaban con problemas como choques o daño cerebral, por decirlo así. Entonces hay que estar evaluando constantemente esto. Y ahora, de acuerdo al estado en el que estamos, vamos a tener un plan de tratamiento, un plan de tipo A, un plan de tipo B y un plan de tipo C. La que sigue, por favor. Ok, ahora en cuestión del tratamiento, como les mencionaba, va a depender del diagnóstico y cómo se evalúe y si se evalúa de forma adecuada. Ahora, dependiendo de esta evaluación, vamos a seleccionar la administración de este tratamiento que, como lo decía Daniel al principio, sería la hidratación, la reposición de aquellos líquidos que ha perdido el paciente. Otra cuestión que menciona la literatura es no interrumpir la alimentación habitual, porque hay veces que se interrumpe la ingesta de comida, la administración de ciertos tipos de alimentos, porque se menciona que, o se cree que pueden ser peores o que pueden detener ese progreso a que se cure el paciente. Sin embargo, recordamos lo que decía Daniel, la glucosa junto con el sodio son
de vital importancia porque forman parte de aquellos transportadores en el intestino que no se detienen a pesar de que haya un problema diarreico y sin embargo uno depende del otro. Es decir, depende de la glucosa como del sodio para que estos hagan su adecuado intercambio y generen una buena función. Entonces, esa es una de las bases por las cuales no se debería de interrumpir la alimentación. Otra, el uso de antimicrobianos siempre y cuando sea necesario, no porque un paciente tiene una diarrea de un día o no sé, de horas, forzosamente se le va a tener que dar un antibiótico, un antiparasitario o algún medicamento que se crea que según esa es la causa. Y pues como lo mencionábamos, la participación de la madre para estar vigilando la hidratación, estar hidratándolo y estar viendo los síntomas que presenta el paciente. Y una de las medidas más adecuadas y que se recomiendan es el uso del electrolito, que es el Vidasuero oral, que debido a sus componentes es uno de los más completos y de los que ha demostrado mayor eficacia frente a este tratamiento. Electrolitos con ese al último, no electrolito. Electrolitos. La siguiente, por favor. Ahora, de acuerdo a la tabla anterior en cuestión al diagnóstico, les mencionaba que teníamos estadios, estadio A, estadio B y estadio C. En un estadio A tenemos a pacientes que son con una muy leve deshidratación o que se quiere prevenir la deshidratación. En este caso, se va a hacer la aplicación de suero oral a libre demanda o 75 mililitros a menores de un año o 150 mililitros en pacientes mayores a un año cada 20 minutos por 3 dosis y estarlo valorando cada 20, o sea, estarlo revisando constantemente para ver cómo va este tratamiento, si está funcionando. También se menciona que se pueden dar líquidos a base de alimentos, por ejemplo, el atole de arroz, el de maíz, sopa de zanahoria, lenteja, papa, caldo de pollo, etc. Incluso menciona que si el niño llegara a vomitar, se deben de esperar de 10 a 15 minutos antes de reiniciar nuevamente la ingesta de líquidos y esta vez lo tendríamos que hacer con mayor lentitud. Igual, en cuestión de la alimentación, continuar de forma normal, de forma habitual. Se menciona que evitemos las bebidas azucaradas o excesivamente cargadas de carbohidratos debido a la osmolaridad, que es mayor. Y pues se recomienda no suspender la lactancia materna y si el niño ya está en esa etapa, continuar con alimentos sólidos para evitar su desnutrición. Ahora, en el escenario B o en el plan B es una deshidratación de tipo moderada. Cuando el paciente, como lo veíamos en la tabla anterior, presenta 2 o más signos de deshidratación, pues se utiliza el suero oral y este se administra a razón de 100 mililitros por kilogramo en un lapso de 4 horas. Estas dosis igual se van a ir fraccionando y se tienen que estar evaluando constantemente al paciente para ver cómo cambia o cómo está su estado. Si en dado caso este paciente llega a mejorar, ahora se pasa al plan B, que era lo que les mencionaba anteriormente, evaluar y dar la dosis de suero oral en otro tipo de tiempo. Y ahora, en dado caso de que no funcione el plan A ni el plan B, se pasa a un plan C, que es cuando el paciente ya es un paciente completamente deshidratado, un paciente con shock, tipo hipovolémico, y aquí es donde se comienza la administración de forma inmediata de líquidos intravenosos. Aquí, tan pronto el paciente pues se pueda, se empieza a dar la hidratación oral. Sin embargo, con la que se inicia es hidratación de tipo intravenosa. La meta es que estos pacientes que van a hacer, se les va a aplicar la hidratación intravenosa, no pasen más de 3 a 4 horas para que completen el esquema de hidratación y posterior a esas 3 o 4 horas se complemente con un esquema oral para continuar con su hidratación, como lo menciona aquí la literatura. Se hacen el uso de soluciones como tipo Harman o soluciones salinas y se recalca que deben ser soluciones con bases de dextrosa al 5%.
Esto con el aporte de glucosa, como lo mencionábamos de los transportadores, que son dependientes uno de otro. Y ahora, en cuestión al uso de antibióticos, si hablamos, por ejemplo, de Vibrio cólera, de Shigella, de una entamoeba, de una Yarda lamblia, pero ya bien identificada, ya sería cuestión de ahora sí utilizarlos. Como ejemplo pone en la literatura el trimethoprim con sulfametoxazol de 10 o a 50 miligramos por kilogramo por día, y esto se divide en dosis. También tenemos el uso de la ampicilina, 100 miligramos por día. También el uso de las fluoroquinolonas, como el ciprofloxacino, que pues, veíamos que el ciprofloxacino era utilizado en E. coli, pero pues actualmente ya no le hace nada. La ofloxacina o la norfloxacina también. Y el uso ya, en dado caso de que sean bacterias más resistentes, de un esquema más amplio, no sé, de cefalosporinas de tercera generación. El uso para anaerobios como el metronidazol, igual fraccionado en dosis y de 30 miligramos por kilogramo por día, solamente cuando estén bien identificados los agentes que están causando este tipo de patógenos, porque de este tipo de diarrea. Sin embargo, si no tenemos como un fundamento para darlos, pues no tendría el por qué ser utilizada esta terapia. La que sigue, por favor. Y ahora, la cuestión de la prevención. Digamos, ¿para qué llegar hasta esos extremos si es mejor prevenirlo? Y una de las principales es la lactancia materna, sería la adecuada, y pues también no nada más tiene función a nivel hidratación, sino también a nivel inmunológico. Vemos la cantidad de aportes y ayuda que le da al bebé la lactancia materna. Las prácticas de lactación con alimentos que estén bien higienizados, el uso de agua potable con el fin de evitar estos microorganismos en aguas contaminadas, la cloración del agua también sería otra. La eliminación adecuada de excretas, por ejemplo, menciona el libro que aquellas madres que constantemente están limpiando a su bebé cada vez que ensucia el pañal, pues manejar los residuos de una forma adecuada y ellas lavarse bien las manos, porque muchas veces se vuelve como un círculo. La mamá agarra uno que otro microorganismo de ahí, se enferma y anda esparciendo ahí los mismos microbios entre la familia. El lavado de manos constante, y lo que decíamos del manejo de heces adecuadas, y la vacunación, el tener el esquema completo, no nada más contra el sarampión, sino desde que nace hasta sus 14, 15 o 18 años. Esa sería como muy bien. La que sigue. Sí, pasando al último. Chavos, ¿creen que nos tardemos mucho en este tema? Pues yo Porque tengo otra clase. No más dígame, se la avientan en unos 10 minutos, va. sí, yo creo que sí. Órale, vámonos recio, porque ya muchas cosas del tratamiento de cólera ya fueron mencionadas en enfermedad diarreica. Ya no nos podemos detener ahí. Vale, vámonos recio. Causada por fibras puede producir una deshidratación profunda y rápida, potencialmente mortal. El siguiente, bueno, pasamos aquí a cómo es la bacteria. Es gram negativa, son curvos, son móviles debido a su flagelo, son oxidasa positivos, halófilos, que quiere decir que viven en ambientes salados, de agua salada. Y los principales serogrupos que nos van a dar la enfermedad es el 0,1 y el 0,139. En cuanto a la epidemiología, pues bueno, es bastante ubicada en las regiones donde no hay un gran desarrollo como tal. Se menciona que hay casos, la mayoría de los casos son el 40% de África, el 35% de Asia y el 20% de América. De estos se reportan a la OMS 200,000 casos. Sin embargo, se considera que cifras reales serían de 2 a 3 millones de casos de cólera, y casos de muerte en cifras reales serían de 50,000 a 100,000 casos. Entonces, pues hay que tenerlo en cuenta.
Síguele. Hay algunos factores. El principal, yo diría, y es a nivel mundial, es la vida, la alimentación del paciente en este caso. Si tiene una baja alimentación o una alimentación desequilibrada y un bajo sistema inmunológico, pues va a ser más propenso a recibir a que le hagan daño estos microorganismos. Sin embargo, también se menciona que la hipocloridia, que en este caso es el bajo nivel de ácido gástrico como tal, es un factor que permite un mejor ambiente para la proliferación de esta bacteria. Entonces, por ello, el consumo de antiácidos, pues es propenso para estos pacientes. Se menciona que crustáceos son como el vehículo que porta esta bacteria y que al momento de consumirlos, pues bueno, estás ingiriendo si no hay un correcto manejo de los alimentos. Igual las épocas de calor son factores porque, pues bueno, por todo el ambiente que le generan a la bacteria, y es por ello que son más habituales en estas épocas. Puse aquí a la gente porque es una enfermedad que es muy probable que seas asintomático y que si compartes o vives en una habitación con bastante gente y tal, la puedas contagiar. Y bueno, las inundaciones y todo eso, pues también son factores por una poca higiene. Siguiente. Aquí en la patogenia, pues bueno, tenemos a la toxina del cólera como tal, la toxina del movimiento del pilus y los factores de virulencia. Entonces, este gen, que es el TOX-R, es una proteína que va a modular la expresión de todos estos genes de la bacteria, que va a ayudar a la colonización del intestino delgado de la misma. Entonces, ese sería el primer paso, la colonización. Siguiente. Después, bueno, una vez ya colonizado, tenemos a la toxina como tal, se va a dividir en subunidad alfa y en la subunidad B. Bien, la subunidad B lo que va a hacer es entrar en contacto con las células del epitelio intestinal y eso va a provocar que la subunidad A pueda entrar en contacto con esto y pueda penetrar hacia el citosol. Después en el citosol vamos a tener un aumento de AMP cíclico, que ya lo explicaron antes, y este aumento del AMP cíclico va a inhibir la entrada de sodio y a aumentar la salida del cloro. Entonces vamos a tener cloruro de sodio acumulado en la luz intestinal, lo que nos va a dar paso a la diarrea como tal. En este caso tenemos dos opciones. Si comenzamos una vez sospechada la diarrea, de inmediato el consumo de electrolitos, pues bueno, puede que disminuyan todos los síntomas y que sea un tratamiento adecuado. Si no, el paciente se nos puede chocar, nos puede también a la vez generar acidosis y bueno, por último, pues la muerte. Las manifestaciones clínicas las vamos a tener según sea el sistema inmunitario y según sea nuestra alimentación. En algunos casos, como al principio les pongo, pues puede ser asintomático completamente. En algunos otros casos, pues puede solamente tener diarrea leve, y en los casos más mortales, pues es una diarrea precisamente explosiva, se le menciona. Entonces, pues bueno. Y el periodo de incubación es de 12 a 48 horas de esta bacteria. Como tal, las manifestaciones clínicas principales, pues va a ser la diarrea líquida, indolora, de inicio repentino, vómitos, calambres por el desequilibrio electrolítico y las heces en agua de arroz, que bueno, ese es el factor, ¿no? Más claro que tenemos. Característico, ¿no? Pues bueno, los síntomas por reducción de volumen, el normal o el grado de deshidratación donde no hay o es leve, pues solo nos va a dar una pérdida de menos del 5% del peso corporal, y en este caso la única sintomatología va a ser la sed. En el moderado, pues ya perdemos del 5 al 10% de peso corporal, vamos a tener hipotensión postural, debilidad, taquicardia y disminuye la turgencia cutánea. La taquicardia porque ya nos está empezando a dar síntomas de que se puede chocar el paciente. Y después, pérdida de más del 10%, ya es una deshidratación grave. Vamos a tener oliguria por el poco proceso de filtración de los glomérulos. Como tal, el pulso va a ser débil o ausente. Vamos a tener hundimiento de globos oculares en personas adultas y en personas, en neonatos vamos a tener el hundimiento de las fontanelas, fruncimiento de la piel y también el paciente ya puede estar inconsciente.
Como tal, no debemos de enfocarnos en los datos de laboratorio, sino en la sintomatología. Entonces debemos empezar con la hidratación. Pero bueno, los datos de laboratorio nos pueden dar algunos parámetros, como es la elevación del hematocrito, esto por la deshidratación y la pérdida del plasma como tal, entonces por eso vamos a tener elevado el hematocrito. La leucocitosis neutrofílica leve, que en este caso va a ser leve a pesar de que ya hay un proceso activo de infección, porque esta infección se va a ubicar únicamente en el intestino delgado. Entonces, por eso no es que se disemine dentro del organismo como tal. El incremento de los nitrógenos ureicos sanguíneos y de la creatinina, pues bueno, por la falla renal, el bicarbonato reducido por las constantes excretas, la inhibición del desequilibrio aniónico y bueno, el pH arterial bajo. Como tal, bueno, para diagnóstico se debe de sospechar por la región, una deshidratación pronunciada del paciente, y aquí la muerte por diarrea líquida o aguda, que bueno, en este caso muchas personas dirán, ¿para qué lo diagnosticas si ya se murió? Pues bueno, esto se hace porque, o se requiere porque en una región donde no hay cólera aparentemente, debemos de empezar a sospechar el inicio de una infección local, entonces que eso para prevenir la pandemia. Regiones endémicas le llaman, ¿no? Así es. Bueno, y pruebas diagnósticas como tal podemos encontrarlos en microscopía de campo oscuro de contraste. Puede también haber una multiplicación en agar peptona, en agar con sangre de 9 pH, o en agar de tiosulfato citrato bilisacarosa, que son como medios propensos, medios adecuados con baja acidez para que prolifere este microorganismo. Y bueno, ahí los encontramos. Y el tratamiento como tal, pues bueno, ya es la rehidratación por medio de solución oral. Esta nos va a ayudar a desplazar el sodio a través de la mucosa intestinal, seguidos del cloro y del agua para comenzar la rehidratación. Aquí tenemos algunas concentraciones de los principales electrolitos, como sería el sodio, el potasio, el cloro, citrato como tal y la glucosa, que esa es la concentración que se debe de manejar en el suero. Y bueno, también hay un casero, que es como una forma de que nosotros podemos hacer algo similar, que se hace con media cucharada de sal de mesa y 6 cucharadas de glucosa más 1 litro de agua. Todo esto ya englobado lo vamos a tener ahí hecho nuestra solución, y según sea el nivel de daño de deshidratación y según sea la edad, se otorga esta solución. Ahí tenemos los máximos que se le dan por litro, por día, a cada persona, ¿no? Entonces, aquí, pues bueno, eso es para que lo chequen a ustedes, según sean las situaciones de los pacientes. Y aquí, bueno, mencionar el grado grave, donde todas las edades, todos los pesos son incluidos, que se asigna una solución de Ringer lactato intravenosa, 100 mililitros sobre kilogramo las primeras 3 horas, en un total de 200 mililitros sobre kilogramos en 24 horas, y se continúa hasta que el paciente pueda ingerir rehidratación vía oral. En el tratamiento, en caso de no poder ingerir líquidos, pues bueno, es la solución de Ringer con lactato, más soluciones de electrolitos intravenosas por 3 o 4 horas. Una vez ya completado este esquema y ya que el paciente esté reanimado, lo podemos cambiar al tratamiento oral. Bueno, se debe de cambiar al tratamiento oral y se deben administrar complementos de potasio que como tal en esta solución no son tan altos, entonces por eso se complementa. Y bueno, aquí está una diferencia en lo que son las pérdidas en las heces de los adultos y de los niños, y la ganancia que tenemos con la solución Ringer con lactato, y como podemos ver, sí repone, pero no nos repone el potasio, entonces por ello se asigna otro complemento de potasio. Y bueno, los antibióticos no son como tal de primera elección, como lo dijeron mis compañeros, reducen la duración y el volumen de las pérdidas hídricas y apuran la eliminación del patógeno. Son antibióticos bacteriostáticos. Los macrólidos y los, como tal la eritrocina y la ercitromicina, se asignan como tratamiento de primera elección por la resistencia que hay ya, por ejemplo, en tetraciclinas o fluoroquinolonas, como son el cipro.
Entonces, pues se recurre primero a los macrólidos porque ya hablamos de una enfermedad que es bastante agresiva y sin embargo no es tan prolongada la dosis o el tratamiento. Entonces, pues solamente controlándolo eso, pues ya sirve como un tratamiento y aparte como profilaxis. Ok. Sí, pues bueno, mantener el agua limpia, intentar que sea potable, que estén menos, ¿cómo se menciona? Bueno, que estén adecuadas las condiciones de donde va a defecar la gente, que sean higiénicas, el lavado de manos correcto, que haya un control de esas áreas lo más especial posible, porque si ya hubo una infección ahí, pues se debe de mejorar la higiene, una correcta alimentación, el consumo y el correcto mantenimiento de los alimentos. Se debe de tener precaución con las constantes corrientes de migración, porque, pues bueno, en algunas partes podemos ser asintomáticos y llevarlos a una parte donde no haya tenido contactos de enfermedad y provocar una pequeña proliferación en esa zona. Y bueno, hay una vacuna que es Dukoral, que es simplemente solución oral para algunos serotipos de Vibrio cholerae que afectan a la subunidad B. Entonces esto se va dando y bueno, se menciona que pueden ser 2 a 3 dosis y que estas pueden ser efectivas hasta por 4 meses. Entonces, pues bueno, es algo que se le da y que se le da más a los viajeros. Y pues ya, eso sería todo por nuestra parte. Muy bien, chavos. Si se dieron cuenta en ambos temas, lo importante es la reposición hídrica, ¿no? Tanto en sepsis, choque séptico, aunado a vasopresores, y acá en enfermedad diarreica y cólera, aunado a antibióticos, ¿no? Entonces, reposición hídrica importantísimo. Uno te produce choque séptico, ya lo vimos, y otro te puede producir choque hipovolémico, ¿no? Entonces, la reposición hídrica, por supuesto que crucial, ¿no? En esos pacientes. Y hay que considerar las zonas endémicas para cólera, ya están bien establecidas a nivel nacional, al menos nosotros aquí en el país, ya sabemos algunas zonas que son endémicas para tomar precauciones en cuanto a higiene y todo eso. O si por ahí andamos de repente en nuestro servicio social, pues considerarlo, ¿no? Y hacer profilaxis siempre. Y bueno, ya si se da la enfermedad, pues ya lo dije. Inicialmente volumen, líquidos, ya sea vía oral o intravenosos, dependiendo del esquema o del plan de tratamiento ABC, que puede ser ir de allá para acá, ¿no? Es decir, ustedes pueden ir del A al B y del B al C o al revés, ¿no? Dependiendo de la gravedad o de la recuperación del paciente que se esté presentando. Y obviamente no se les olviden los antibióticos. Si bien es cierto que en la enfermedad diarreica general, pues no vamos a dar antibióticos de forma tan masiva o así nomás empírica, ya en cólera ya específicamente sí damos, ¿no? Sí damos antibióticos independientemente de que lo primero que sea la reposición de volumen, tenemos que dar antibióticos aunado al volumen, porque ya tenemos un germen específico, ¿no? Ya lo habían dicho también, ¿no? Una vez que se tiene un germen específico, hay que dar tratamiento. ¿Sale? Recuerden que la diarrea es un mecanismo de defensa, pero ya lo dijeron también hace rato ustedes, la principal complicación de esta es la deshidratación, ¿no? Entonces la deshidratación conlleva todavía muchas otras cosas, pero la deshidratación sí puede matar a un paciente, muchachos. Entonces tómenlo en cuenta, por favor. ¿Sale? ¿Tienen alguna duda alguien? ¿Quieran preguntar algo? Oiga, Doc, le doy mi nombre para si me anota o algo. Sí, perdón, sí te lo iba a pedir, no creas que no. Échalo. Échalo completo. No te oigo, como que tienes ahí mal tu audio. Muñoz, ¿ya me escucha, Doc? Muñoz. No, el nombre no lo oí. Ok, muy bien, Daniel. Vale, ya tienes tu calificación también.
Bueno, si no tienen más preguntas, le damos por terminada la... Ah, ya lo vi. Ajá, damos por terminada la de la sesión del día de hoy. Y pues nos vemos en 8 días, muchachos. Tenemos pendiente el examen, ya veré yo en qué momento se los aplico. Probablemente sea en 15 días ya, ¿no? El primer parcial. ¿Sale? Ustedes no se preocupen por la escuela. Al menos en este primer parcial, ¿no? Pero yo creo que en 15 días ya lo aplicamos para no irnos atrasando con los exámenes parciales. ¿Sale? Entonces, pues así le hacemos y nos vemos en 8 días. Sí, doctor, gracias. Sí, doctor, gracias.